Camino de Vida con Gabriel Velázquez, lunes a viernes a las 5:40 de la mañana y 6:40 de la tarde. Una invitación de Art Q Gallery, 225-205-2421. Queridos amigos, bienvenidos aquí a su programa Camino de Vida. Gracias por estar en nuestra compañía, gracias por permitirnos que su audiencia sea la que comente y nos deje saber con sus observaciones lo que este programa es para ustedes. Gracias por permitirse unos minutos y dejarnos saber en un mensaje. Hoy hablaremos sobre cómo debemos conocer los ejemplos que nos brinda el espíritu de sacrificio. De qué manera la historia está llena de eventos que nos marcan la forma como el ser humano puede entregar su vida y puede dedicar en una acción su integridad personal para con ello favorecer a muchos. También diremos de qué manera tenemos que seguir creyendo que Jesús es nuestro Salvador, que Jesús es quien nos sanó y que Él nos habla con la verdad. Esa verdad insondable, absoluta, completa, que nos ha sido revelada y que nos permite, a través de su cumplimiento, el que podamos sentir que el Señor nos muestra su misericordia para entregarnos el camino de salvación eterna. Este programa, como ustedes lo saben, en el tiempo que lleva un poco más de 8 años, ha pretendido, ha querido y en todo instante lo ha proclamado que es en alabanza y para la gloria del Señor. Todo lo que nosotros hablamos aquí, elevando muchas veces hasta donde en algún momento para muchas personas puede ser el cansancio, es solamente porque el Señor pone en nuestro corazón que todo lo que logremos captar desde el punto de vista de su voluntad es para que al hacerlo dejemos conocer que su gloria es la que tiene que ver entronizada en todo momento, para que solo Él sea alabado, Él solo sea engrandecido y Él solo sea glorificado. Un cabo del Servicio Médico Auxiliar que sirvió en la Segunda Guerra Mundial en la zona del Mediterráneo durante los últimos meses de ella, escribió: era un periodo muy difícil cuando tenía 14 hombres conmigo. Eran camilleros, era el enfermero, de la línea gótica que después se hizo muy famosa. Este hombre relata que estuvieron durante 14 días durmiendo en una cueva transformada en un improvisado hospital. Y solo podían dormir de los 14, 6 a la vez. Era lo que cabían en esa cueva. Y los demás debían permanecer fuera de ella, dentro de la roca, esperando su turno. Era absolutamente incómodo, era completamente limitado el espacio, pero ellos lo hacían porque estaban consagrados al cuidado de quienes estaban heridos y necesitaban de su auxilio. Este hombre sigue en su relato diciendo que trabajábamos con fango hasta las ingles, o sea, un poco más de la cintura. Y en algunas ocasiones se necesitaban hasta 12 hombres para arrastrar una camilla. En el medio del lodazal, de lo que puede ser el barro, que no dejaba caminar y que muchas veces hacía que las mulas, los animales, se hundieran en el lodo. Y estos muchachos nunca, durante el tiempo que estuvieron allí, pudieron tener sus trajes, sus vestidos secos durante todo el tiempo que permanecieron en aquel puesto avanzado. Siempre estaban dentro del agua, siempre estaban con la ropa húmeda. Muchas veces se dejaban caer agotados en el suelo fangoso de la cueva cuando regresaban, completamente extasiados y al mismo tiempo molidos del trabajo físico. Todos sentían que todo esto era para salvar vidas humanas y para defender a lo que ellos decían que era nuestra patria y a la libertad. Un día, tirando de una pierna y después de la otra para arrancarlas del fango, caí de espaldas. Este hombre habla y narra de qué manera
El lodo estaba tan completamente posesionado de sus extremidades inferiores que tenía que forzarse él mismo a tomar su pierna y tratar de sacarla de ese lodo para poderla colocar más adelante y luego repetir la misma acción con la otra pierna. Él cayó de espaldas y pronto el agua le llegó a la nuca. Durante el tiempo que permanecí en esa situación, narra él, sintiéndome posiblemente en las puertas de la muerte, muchos pensamientos acudieron a mi mente. Era un hombre que estaba completamente en manos de lo que pudiera suceder. No podía salir, estaba de espaldas, no tenía una forma de poder sacarse a sí mismo, ya que no tenía donde afianzar las manos. Y él sigue narrando y dice que yo estaba haciendo todos estos sacrificios por mi país. Pero ¿qué había hecho en los días anteriores a la guerra por el Señor Jesucristo y por el Evangelio? Es una pregunta que se hace y que se hizo, y como tal también pensó, ¿qué me diría mi maestro hablando del Señor Jesús si aquella fuese mi hora postrera? Y luego en su diálogo se pregunta, ¿sentirán los cristianos la mitad de aquel celo patriótico con respecto a los que están en peligro de perderse cuando tengan que compadecer ante el juicio divino? Una pregunta que a veces no nos hemos hecho. Yo pienso que esa pregunta difícilmente nos la hacemos si no encontramos que alguien nos deja conocer el sentido de lo que ella representa. Las preguntas de este soldado tienen que responderlas cada uno de los cristianos que conocen de esto. Porque es que a veces queremos pasar de largo. Parecería como que estamos navegando y que cerramos los ojos y cuando los cerramos todas las situaciones pasan y nosotros no tenemos que ver con ellos. Nos narra aquí este evento que Pablo estaba dispuesto a llegar a los extremos en su sacrificio personal para salvar almas. Él arriesgó su vida en repetidas ocasiones. Estaba acostumbrado a vivir en el peligro. Podía hallársele en todo lugar donde la lucha era más escarnizada. Como su Señor puso su rostro como un pedernal para ir a Jerusalén, donde sabía por las declaraciones del profeta Agabo lo que le acontecería. Pero en aquella ocasión y en muchas otras, él declaró, pero en ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El libro de Hechos 20:24 nos narra exactamente este verso. Y queriendo también conocer un poco de la lectura en donde nos habla del profeta Ágabo. En la Biblia encontramos que Ágabo fue un profeta del Nuevo Testamento, conocido por dos predicciones importantes. En Hechos 11, 27 y 28, predijo una gran hambruna que afectaría a toda la tierra habitada, la cual se cumplió durante el reinado del emperador Claudio. Posteriormente, también en el mismo libro, Hechos 21, 10 y 11, advirtió a Pablo sobre los peligros que enfrentaría en Jerusalén, utilizando el cinturón de Pablo para simbolizar su inminente arresto. No hay cosa que se escape de la voluntad de Dios. Él está en todas de todo. No hay una que se le escape. Y por eso es como nosotros debemos empezar a pensar en qué forma debemos contestar personalmente cuál es la respuesta que tenemos para el Señor. Cómo nosotros hemos actuado ante cada enseñanza que el Señor nos ha entregado en su palabra. Y de qué manera hoy podemos contestar si tenemos que enfrentar la verdad de nuestras últimas horas. No nos quepa la menor duda. Ninguno podemos escapar de esas últimas horas. La pregunta tal vez sería, ¿estamos preparados para ello? ¿La verdad que sí lo estamos? ¿O simplemente queremos seguir pasando de largo, no dándonos cuenta que a nosotros nos corresponde dar una respuesta? El estudio de hoy nos lleva a que reflexionemos sobre lo que significa creer que Jesús es Salvador. En todas las muestras, estamos hablando que nosotros predicamos aproximadamente 200
De 365 días, tenemos 5 días por 50 semanas, 250 veces. Y si multiplicamos 8 años, tenemos que mirar que hemos predicado más de 2000 veces. Y en esas 2000 veces, creo que no hemos escapado ni una sola en que el Señor Jesús es Salvador único y verdadero. Por lo tanto, sigamos dándole el honor a quien ese honor merece. Solamente la verdad que el Señor Jesús nos entregó es la que debe estar en nuestros corazones para que aprendamos a respetar, a conocer, a enmendar y a buscar que el Señor nos dé un momento de reconciliación para cambiar nuestra vida. El primer libro a los Tesalonicenses 2, 2 y 3 nos dice, pues habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza ni por engaño. Pablo envía esta carta a los tesalonicenses. Nosotros podríamos creer que somos considerados como privilegiados en el momento en que Dios toca nuestros corazones y nos deja conocer que Él es Dios por sobre todas las cosas, haciendo lo que es su decisión y dejándonos ver que nuestra condición humana no tiene ninguna primacía, ni nos brinda ninguna autoridad para desconocer la palabra del Padre, como la verdadera verdad que es y la última palabra de verdad. No soñemos en algo diferente. No entremos a coloquiar con nosotros mismos, dándonos y haciéndonos la idea de que todo esto es mentira y que podemos tener el derecho a burlarnos porque nada de eso va a ocurrir. Porque todo eso no sino mentiras escritas ahí por alguien que se le ocurrió y que ahora quiere que yo crea en eso. Amigos míos, tenemos dos caminos. O aceptamos la palabra del Señor, la cumplimos, la respetamos y en ella enmendamos, optando porque si no es cierto, al menos estábamos inscritos en lo que podía ser nuestra posibilidad de salvación. Pero si optamos por lo contrario, el no creer, cuando llegue el momento final y esto sea cierto, seremos condenados. No hay otra forma de creer que las cosas serán distintas. O nos salvamos confiando en lo que el Señor nos ha dicho, o nos condenamos creyendo que lo que nosotros suponemos verdad no es verdad y estamos errados. Aquí podemos decir que suponiendo siempre que la reacción que nos gobierna es personal e independiente, porque queremos creer que en nada estamos sometidos a la autoridad sobrenatural del Creador, es como podemos observar que esto es una autodefensa que utilizamos porque consideramos que somos únicos para que el mundo y para que lo que está rigiéndolo nos domine y mande. En lo que puede ser una manifestación de la materia humana, vamos dejando a un lado el respeto y la sumisión que le debemos al Padre Creador y nos vamos acondicionando a nuestra propia identidad como seres humanos pecadores y réprobos para aceptar la disciplina que nos ordena el Señor. No queremos aceptar, no queremos estar con Él. Ahí es cuando vemos y lo sentimos que vamos degenerando en rebeldía y en enfrentamiento a la solemne palabra y mandamiento. El hombre que nace para Dios, porque Dios así lo quiere, estará protegido por Él en todo momento, sin querer significar que debemos o podemos dedicarnos a hacer las cosas que nos plazcan. Nuestro libre albedrío no va de la mano con lo que es la voluntad divina para nosotros creer que como el Señor nos ha sanado, tenemos el derecho para orar en su contra. Entendamos que todo lo que el Señor nos dice nos habla de que la misma naturaleza celestial de la cual somos revestidos nos hace obrar conforme a la voluntad divina y nos preserva para evitar caer en el pecado. Por eso debe el hombre entender lo que es la gracia de Dios, su obra de entrega para redención y su última y única esperanza en la cual puede y debe confiar está en Jesús, porque no hay ninguna otra para salvación. O nos entregamos a Jesús, quien sabemos que nos puede perdonar, confiamos en Él, creemos en Él y obramos en Él,
y somos salvos en la voluntad divina, estando seguros de que si no nos somos salvos, Dios no va a dejar de ser Dios y seremos condenados. Y si confiamos en la voluntad divina y Dios nos salva, Dios seguirá siendo Dios y seremos sanados para siempre ante la presencia de Dios. Suena fácil, pero la materia humana y el enemigo no quieren que nosotros creamos en ella. No quiere que nosotros nos postremos ante Jesús para que Él nos llene de su gracia y nos permita entrar a reconciliar nuestra vida. Pero si al Señor se lo pedimos, Él nos dotará de la fortaleza y la fuerza para poder enfrentar al enemigo, vencerlo y con Él ser salvo para siempre. No desconfiemos del Señor Jesús. Él es la única verdad. Él es quien todo lo hace. Él es quien todo lo sana. Él es quien todo lo sabe. No tenemos potestad para obrar en nada sobrenatural sin la previa autorización del Señor. Y por ello, su divinidad es la que nos ordena y hace a nuestra alma humillarse y rendirse ante la soberanía del Padre Celestial. Al Dios que es creador, que gobierna con sapiencia y perfecta autoridad todo lo que ha sido creado, debemos estar sujetos y solo a Él rendirle pleitesía, dar honor y alabanza en cada momento, porque solo Él es digno de recibir toda la gloria, por ser Dios único, verdadero y sobrenatural, por sobre toda criatura humana y creación. No desconozcamos que Dios es Dios, y mucho menos desconozcamos que Jesús es Salvador. Sin que nos quepa ninguna duda, en Dios tenemos al único Señor nuestro, y en Jesucristo a nuestro Señor, Dios y Salvador al mismo tiempo, porque Él es Dios, Él es Cordero, y Él fue víctima propiciatoria redentora para mi eternidad. Estemos seguros y confesemos que es lo que el Señor quiere escuchar. Otra frase muy sencilla. Ayer veíamos: Dios es verdad, Dios es eterno, Dios es gracia, Dios es absoluto. Hoy Dios no se equivoca. ¿Qué podemos decir? Dios es perfecto. Te damos gracias, Padre y Dios de mi existencia, por tu gracia divina y por darme a Jesucristo como Redentor y Salvador de mi alma. Te doy gracias a ti por tu enorme voluntad para regalarme tu salvación y dejarme conocer tu palabra y tu promesa en Cristo Jesús. En el nombre oramos. Esperemos, amigos, que nos sigan acompañando todos los días con su presencia y con sus oraciones en este su programa Camino de Vida. Si tienes el deseo y si Dios lo pone en tu corazón, esperamos y confiamos tu ayuda con tus donaciones para el Ministerio de Camino de Vida. Tú puedes llamar y enviar un texto al 225-205-2421. Puedes hacerlo también a caminodevida@gmail.com y puedes también visitarnos en caminodevida.org. El Señor los bendiga en todo momento, que Él esté en sus corazones, y si es su permiso, estaremos mañana aquí nuevamente. Muchas gracias. Camino de Vida. Compartimos sentimientos que nos acercan a Dios. Con Gabriel Velázquez, ministro cristiano, escritor, coach y licenciado en comunicaciones. Lunes a viernes a las 5:40 de la mañana y 6:40 de la tarde. Para toda la familia. Cultivamos valores y principios morales y espirituales para toda la eternidad. Camino de Vida. Una invitación de Art Q Gallery. 225-205-2421.